Bueno, hoy empezamos nuestro ciclo de charla otoño nazareno de este año, un poco en precario porque parece que los inconvenientes se van alineando, pero bueno, estamos aquí con el mismo ánimo que siempre y hoy le damos la bienvenida, aunque ya se la hemos dado como diácono de Santa María, hoy se la damos como conferenciante a don Andrés Pablo Guijo Rodríguez, que es diácono de Santa María. Nace en Sevilla el 29 de febrero de 1984, con lo cual es una persona muy peculiar hasta en eso, es decir, este hombre cumple años cada 4 años. O sea, tiene 7 años, porque como ustedes saben, los años bisiestos son cada 4 años, un tanto extraño. Se bautiza en la parroquia de Santa María Magdalena. De 2002 a 2008 hace la licenciatura en Medicina por la Universidad de Sevilla, lo cual también nos llama un poquillo la atención, que normalmente cuando uno estudia ese tipo de carrera es para llevar otro tipo de vida, pero Pablo, por lo visto, desde antes tenía ya vocación y tenía muy claro lo que quería hacer. El 29 de mayo de 2008 se licencia, como digo, en Medicina, y en septiembre de 2008 ingresa ya en el Seminario Metropolitano y cursa los estudios de Teología. El 29 es un hombre perseguido por el 29 de septiembre de 2013 se ordena diácono para servir a la Iglesia y, bueno, yo pienso que tiene la dicha de servir a la Iglesia como primer lugar en Utrera. Espero que se lleve una grata impresión de Utrera y, desde luego, simplemente darle la bienvenida y acogerlo como solemos hacer nosotros, con mucho cariño. Y sin más, Pablo, pues ilústranos. Bueno, lo primero es dar las gracias a la Hermandad por proponerme poder acompañaros en este ciclo de formación, de hecho inaugurarlo, que es una responsabilidad, daros las gracias por asistir y desear, bueno, que en este año de la fe que estamos concluyendo, esta conferencia, este ciclo de formación sirva para continuar revivando esa fe, dándole de comer para que luego podamos compartirla. Entonces, bueno, pues sin más empezamos. Y el tema que elegí fue la confianza en la oración. ¿El por qué? Bueno, pues primero porque es uno de vuestros titulares, la oración en el huerto. Entonces, me parecía que es un tema bastante importante, el de la oración, de hecho fundamental en nuestra fe, como vamos a ver en la conferencia. Luego también, como decía, porque estamos concluyendo el año de la fe y si algo nos tiene que quedar claro en este año de la fe es que la fe se alimenta de la oración. Entonces, es una práctica que tenemos que ir alimentando, que ir pues acogiendo y, sobre todo, bueno, pues que vaya evolucionando nuestra vida. Y también porque estamos en misión, Utrera está en misión. Y nosotros siempre en las misas pues acabamos con una oración, pidiéndole al Señor que interceda para que nuestros corazones se abran positivamente a esta misión y seamos sobre todo agentes evangelizadores. Entonces, bueno, pues de ahí va el tema de la oración, de la confianza en la oración. Y claro, cabría preguntar, ¿qué es la oración? Y todos lo sabemos, hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios. Tan sencillo y a la vez tan curioso, tan extraño. Hablar con Dios. Lo vemos representado en las imágenes, lo tenemos en el Santísimo Sacramento, pero no lo vemos, no lo tocamos. Y nos dicen que hay que rezar, orar, hablar con Dios. Bueno, pues para eso estamos aquí, para hablar sobre esa oración. Y hay múltiples formas. Tenemos, bueno, pues el Padre Nuestro, con la que hemos empezado,
que es la oración universal, la que nos enseñó el mismo Cristo, que tiene todo el saber de la tradición. Llevamos rezándola pues prácticamente 2000 años, desde que Cristo la enseñó, invariablemente además. El Ave María, la Salve, tenemos muchas. Pero hay otros tipos, y eso vamos a descubrir también hoy. ¿Y quién tiene que ser siempre nuestro modelo? Nuestro modelo tiene que ser Cristo. Y como he dicho, uno de vuestros titulares es, pues Cristo en la oración en el huerto. Por eso, aunque ya la hayamos escuchado miles de veces, quería también volver a leer ese fragmento del Evangelio que nos muestra a Jesús rezando en el huerto de los olivos. Y aunque, como decía, lo hemos escuchado muchas veces, me gustaría que ahora saborearais el texto, lo escucharais con mucha atención, viendo, pues, la disposición que adopta para rezar, el lugar, las palabras. Al fin y al cabo, Jesús es nuestro modelo, en Él tenemos que fijarnos, así que vamos a imitar. Del Evangelio según San Marcos. Llegaron a un huerto llamado Getsemaní, y dijo Jesús a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras voy a orar». Se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Entonces empezó a sentir espanto y angustia y les dijo: «Siento en mi alma una tristeza de muerte, quedaos aquí y velad». Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora, y decía: «Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Volvió y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora siquiera? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil». De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: «Ya podéis dormir y descansar, basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega». Como vemos, Jesús rezaba también. En realidad era una actividad constante en su vida. De hecho, los testimonios que tenemos en los evangelios son múltiples. Incluso nos llegan a decir que pasaba las noches orando. Si él era algo que hacía todos los días, incluso en los momentos tan fuertes de angustia como los previos a su pasión, quiere decir que es algo muy importante. Diríamos incluso algo imprescindible para su vida. Pero vamos a aterrizar en lo que acabamos de leer. ¿Qué elementos podríamos destacar de este texto? Pues las condiciones que nos muestra para la oración, el lugar, el huerto de los olivos, un sitio apartado, silencioso, con cierta soledad, pero nunca sin prescindir de los demás. De hecho, pide a sus discípulos que le acompañen y les invita a rezar. La disposición que adopta, cayó en tierra. Se parece mucho a nuestra actitud cuando nos ponemos de rodillas para adorar al Señor. Porque es que ante Dios hay que adoptar una actitud de recogimiento, de respeto, de adoración. También encontramos, como no, dificultades para la oración. Lo vemos reflejado en los apóstoles. El sueño, el ruido, el pensar que se trata de un monólogo, que no hay nadie que nos escuche, la rutina, distracciones. Y los métodos de oración, como hemos dicho, tenemos el Padre Nuestro, el Ave María, las clásicas. Pero también Jesús nos muestra una realidad. Le llama Padre, Abba, papaíto, papá. Habla de charlas en confianza, contándole sus alegrías, pero también sus penas, en este caso sus penas, sus ilusiones, pero en este caso sus temores. Hay múltiples formas de rezar. Pues bien, vemos que la oración es el medio fiable que nos permite comunicarnos con Dios, teniendo la seguridad de que verdaderamente nos escucha. Por eso hablamos de la confianza en la oración,
Hay que tener verdadera certeza de que Dios nos escucha cuando rezamos, porque la oración nos permite entrar en diálogo íntimo con Él, conocerle para poder amarle y cumplir así su voluntad, como hizo el mismo Cristo, porque como Padre bueno que es, solo quiere para nosotros la felicidad. Pero bueno, si vamos a tratar el tema de la confianza en la oración, vamos a ver qué significa confianza. Y nos dice el diccionario que confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Una esperanza firme. Vamos a ver luego en qué se concreta esa esperanza firme. ¿Y qué definición podríamos dar de oración? Una plegaria mediante la cual nos ponemos en presencia de Dios, que constituye el medio privilegiado e indispensable para acceder a una auténtica vida cristiana, para conocer y amar a Dios y para estar en condiciones de responder a la llamada a la santidad que Él nos dirige. Una plegaria a Dios, nos ponemos en su presencia y una esperanza firme en Dios. Pues bien, nuestro objetivo, no para esta noche, sino para toda la vida, ha de ser, por tanto, lograr esa esperanza firme en que podemos comunicarnos con Dios, que es nuestro Padre bueno. Lograr esa seguridad, esa certeza en que tenemos a alguien que nos acompaña, que nos escucha, que nos ama por encima de todo, de modo que ni siquiera en las situaciones más dramáticas vamos a estar solos ante el peligro. Un ejemplo de ello, la oración en el huerto. Jesús no se siente solo, se siente escuchado, consolado, asistido por su Padre. Jesús es nuestro modelo. Lo vamos a escuchar mucho eso esta noche. No acudió Jesús a nadie, salvo a su Padre, para buscar ese consuelo, porque sabía que solo Dios podía llevárselo. Bueno, pues gracias a este rato de oración, antes de empezar su pasión, pudo completarla, pudo cumplirla, pudo morir, pero para traernos esa vida. Pues bien, la oración es una técnica, muchas veces podemos confundirla, ¿no? Escuchamos los orientales, esa oración tántrica y demás. No es un yoga, no hay que poner posturas boca abajo, no. O sea, la oración es otra cosa. Si fuera una técnica, yo la verdad que tengo dificultades para ponerme boca abajo, no podría. Entonces, no todo el mundo podría alcanzar esa capacidad para hablar con Dios. No, la oración es una gracia, es un regalo del Señor. El poder hablar con Él es un regalo. Lo determinante, por tanto, no es el esfuerzo del hombre, ¿no? Porque entonces seríamos autosuficientes, no lo necesitaríamos. ¿Qué va? Lo que sí es necesario, por nuestra parte, es cierto empeño, es voluntad de querer rezar, de querer hablar con Dios. Eso sí, Dios nos escucha, pero claro, tenemos que hablarle. Si no hay por nuestra parte, no hay nada que hacer. Además, si dependiera de nuestra fuerza, realmente se convertiría en un monólogo, porque estaríamos hablando con nosotros mismos, alabándonos por la voluntad que tenemos. Pues no, Señor. Vamos a ver luego más adelante, cuando tratemos los peligros, cómo ese es uno de los peligros. Ese tema de la soberbia, de cierta autosuficiencia. Y lo consolador es que al ser una gracia, todos podemos comunicarnos con nuestro Padre, con Dios. Lo que sí son básicas para la oración, la fe y la confianza. Debemos creer con todo nuestro corazón que Dios está presente cuando rezamos. Independientemente de lo que podamos sentir, vamos a sentir muchas veces esa aridez, esa sequedad, ese incluso dudar si realmente Dios nos escucha. Es lógico, es normal, no hay que asustarse, pero hay que perseverar, ya lo veremos. Además, ahora mismo Dios está presente, porque además Él mismo dice: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿En nombre de quién estamos reunidos? ¿En nombre de Jesús? Lo tenemos aquí. En nombre de Jesús. Él está en medio de nosotros. Entonces, no porque lo merezcamos o lo sintamos, sino porque nos lo ha prometido. Y hay que confiar en su promesa.
Como decía, una de las claves de la oración es la perseverancia, el no desanimarse, sino el estar convencidos de su fidelidad. Pedid y se os dará, nos dice. Pues vamos a rezarle. Muchas veces pedimos, pues vamos a seguir pidiendo, porque nos lo dará, porque es nuestro Padre. Y un padre no le niega nada a sus hijos. El que se busca, eso sí, a sí mismo, el que busca su propio contento, pues abandonará la oración en cuanto le resulte difícil, árida, en cuanto no sienta nada, en cuanto no sienta esa satisfacción, ese gusto que espera de ella. Sin embargo, el que busca a Dios con sinceridad, con humildad, aunque no obtenga ninguna satisfacción en la oración a primera vista y ésta le resulte difícil, no hace un drama, no se agobia, confía, porque encuentra el consuelo y la alegría en la entrega de su tiempo gratuitamente. Pero tampoco vamos a ponernos puritanos aquí. Todos somos humanos y sabemos cómo somos. Entonces, porque además todo el que busca a Dios en parte se busca a sí mismo, y eso no es malo en principio. Lo que sí hay que ir buscando es el ir purificando eso, el ir dejándonos de lado para ir dándole paso a Dios en nuestra vida, para ir dando paso a su voluntad, que vamos conociendo por medio de la oración. Porque como hemos dicho, y esto es muy consolador, el hombre no agrada a Dios por sus méritos y sus virtudes, sino ante todo por la misericordia que tiene, por la confianza sin límites que tiene en su misericordia. Eso es lo que agrada a Dios, que confiemos en Él. Otra de las claves, como hemos dicho, es la humildad. La aceptación confiada y alegre de nuestra debilidad. No somos perfectos. ¿Y qué? Dios nos lo pide, ¿no? Dios nos conoce como si nos hubiera parido. Vamos, de hecho nos ha creado. Con lo cual sabe cómo somos. Y aún así nos ama. Pues eso tiene que ser también motivo de esperanza. Al humilde no le sorprende tener dificultades y caídas constantes, pero lo soporta serenamente, porque pone su confianza, pone en Dios su esperanza y está seguro de obtener esa misericordia, pese a que a lo mejor piense que no la merece por sí mismo. Sí que es verdad que una de las mayores dificultades que encontramos es la de la falta de tiempo. Tenemos siempre tantas cosas que hacer. Un sacerdote francés contaba una anécdota que me ha parecido importante resaltar, el padre de Couvenot. Dice a modo de guasa que nunca conoció a nadie que muriera de hambre porque no tenía tiempo de comer. Dice, el hombre siempre busca tiempo para lo que considera vital. Entonces, sí es bueno que examináramos nuestra jerarquía de valores, de prioridades, y viéramos si realmente le concedemos a la oración la importancia que tiene, le concedemos a Dios la importancia que tiene en nuestras vidas. Muchos de los aquí presentes seguro que sois padres, y seguro que os gusta que vuestros hijos os cuenten las cosas, o si no ocurre así, que os la contaran, que tuvieran confianza en vosotros. Pues lo mismo le ocurre a Dios. Dios es nuestro Padre. Y Cristo dice, el que deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierra por mí y por el Evangelio, recibirá el 100 por 1. Pues vamos a extrapolarlo, vamos a situarlo en nuestro ejemplo diario. Quien renuncia a un cuarto de hora de televisión, de ordenador, del bar, por rezar y estar con Dios, recibirá un fruto abundante. Pero que esto no lleve a miedo ni a temor de Dios, un temor basado en el miedo, como digo. No, porque Dios, como decía antes, es infinitamente misericordioso y ve en lo profundo de nuestro corazón. También considera oración, también se siente partícipe de nuestra vida cuando ofrecemos nuestro trabajo como modo de oración. Pero ¿cómo conseguirlo? Decía Santa Teresa de Jesús, Dios está entre los pucheros. Y un santo, que hace poco se le nombró santo, San Rafael Arnaiz, descubrió la santidad en el convento pelando hortalizas en la cocina. Él, que pensaba que estaba llamado a mucho más, vio que le llamaban a ese trabajo tan humilde y lo ofrecía a Dios. Pues, ¿cómo ofrecer nuestro trabajo a Dios? ¿Cómo hacer de nuestro trabajo, de nuestras actividades diarias, oración? Pues
haciéndolo con esmero, con cuidado, de buena gana. Y si surge alguna dificultad, pues ofrecérsela al Señor. Confiar en Él, en que Él nos sostiene como nuestro Padre que es, que nos ayudará a salir. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero vamos a reformularlo. Dime en qué gastas tu tiempo y tu dinero y te diré a quién amas. Dime en quién gastas tu tiempo y tu dinero y te diré a quién amas. Si ese tiempo y el dinero lo gastamos o lo gastáis en vuestras obligaciones como padre, como hijo, como amigo, como cofrade, si con ese tiempo y ese dinero cumplís vuestras obligaciones, dadlas por bien empleadas. Y si encima lo hacéis de buena gana ofreciéndoselo a Dios, habréis rezado. Así de grande es Dios. Y si no lo habéis hecho, bueno, pues mañana es un buen día para empezar a hacerlo, para empezar a emplear vuestro tiempo y vuestro dinero en esas personas, en ese prójimo que tenéis cerca. Dios espera de cada uno de vosotros, de cada uno de nosotros, grandes cosas. Y cada día, bueno, en realidad cada instante de nuestra vida es una nueva oportunidad para hacer el bien, para comunicar el amor de Dios a los demás, aunque no sea necesario pronunciar su nombre, porque al fin y al cabo Dios es amor, como nos dice Juan en su carta. Por tanto, se encuentra presente en todos los actos de amor. Hay algunos que con frecuencia dicen que les encanta rezar, pero rezan cuando les apetece, porque dicen que hacerlo obligado es bastante hipócrita. Y aquí un peligro, porque la verdadera libertad, no nos engañemos, no consiste en dejarse llevar por el impulso del momento, no, todo lo contrario. El hombre libre es el que no vive prisionero de sus cambios de humor, sino el que toma decisiones en función de unas opciones fundamentales que no varían según las circunstancias. El Señor nos pide orar sin desfallecer. Lo dijimos antes, hay que perseverar. Dios valora los momentos que le dedicamos aunque estemos desganados, cansados de todo el día y agobiados por 1000 asuntos. Hay que perseverar. Otra tentación es abandonar la oración por una falsa humildad, por referirse a sí mismo como alguien lleno de defectos. Yo, que soy tan mísero, ¿cómo voy a rezar al Señor que es tan bueno, tan santo? Pues eso no es cristiano. El cristiano debe ser testigo de la esperanza. No se puede dejar llevar por esa desesperanza. El mensaje de Dios es un mensaje de alegría, de amor, de esperanza. La excusa de lo malo que es uno no le vale a Dios, porque al fin y al cabo Él nos ofrece un remedio, su perdón. Y si Él nos da el perdón, nada nos puede preocupar. Tenemos incluso el derecho y el deber de vivir en una conversión constante. Jesucristo dijo que no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bueno, pues si asumimos que somos pecadores, acerquémonos a Él, acerquémonos a su perdón. Además, somos criaturas de Dios, pero no solo eso, sino que por el bautismo somos hijos de Dios. Pues es importante levantarse por la mañana y decírnoslo al espejo. Hola, yo, que eres hijo de Dios. Autoconvencernos para saber, aprender a valorar lo importante que es eso. Por eso, además, siendo hijos de Dios no somos despreciables, no caben depresiones, no cabe la desesperanza, ni la apatía, sino que tiene que ser motivo de alegría el ser hijo de Dios. Debe ser motivo para afrontar la vida con valentía, sin miedo ante lo desconocido porque contamos con el auxilio de Dios. Por eso empecemos con esa oración, dándole gracias a Dios por ser nuestro Padre, porque nos ha regalado el ser sus hijos. Pero también, no solo al principio del día, sino que durante todo el día hay que vivir el resto del día haciendo esa oración.
Debe existir un estrecho lazo entre los momentos de oración y los que estamos fuera de ellos. No podemos ser cristianos incoherentes. Eso es un antitestimonio. Tenemos que tener una coherencia de vida. Somos hijos de Dios siempre. Si alguno tiene hijos, su hijo es siempre su hijo y uno es siempre padre de ese hijo. No podemos renegar de nuestra familia, pues lo mismo, no podemos renegar de Dios. No podemos vivir como si Dios no existiese, criticando, haciendo el mal, no vamos a poner ejemplos, haciendo el mal, y luego por la noche ponernos santitos. No, Dios nos conoce, nosotros nos conocemos, no nos engañemos. El cristiano se tiene que conocer por su fruto durante todo el día: la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la servicialidad, la tolerancia, la fe, la esperanza, la fraternidad, los frutos que da el Espíritu a los que se acercan al Señor por la oración. Por eso la oración no se debe quedar en la esfera íntima, no. La oración debe implicar un cambio de vida constante en el que nos vayamos configurando con Cristo, nuestro modelo, pareciéndonos a Él, amando como Él. De hecho, los grandes autores espirituales, yo no lo soy, pero los copio, dicen que si uno reza, pero luego es un tirano, su oración no es verdadera. Por eso es tan importante cómo actuamos durante el día. Nuestra forma de ser será el termómetro que nos indique la verdad de nuestra oración. Y al Señor no le vale la excusa de yo soy como soy, ya nadie me puede cambiar. Pues no, eso es falso. Yo no pensaba lo mismo con 5 años que con 10, que con 15, que ahora que tengo 29. Voy evolucionando. No actuaba igual. Voy evolucionando. Por tanto, hay que buscar esa, no digo si para mejor o para peor, pues yo soy muy pecador, pero eso es lo que nos pide el Señor, evolucionar para mejor. Y además, Dios nos hizo libres para no ser esclavos de nosotros mismos, de nuestros instintos, como les pasa a los animales, ¿no? Sino que gracias a esa libertad podemos tomar decisiones ante las circunstancias que nos presenta la vida, que nos vayan modelando y acercando más a Dios, que nos permitan conocerle más y cumplir su voluntad. ¿Cómo conocer a Dios? Pues hay 1000 formas de entrar en contacto con Dios, pero la principal es por medio de Cristo. Es Dios mismo hecho hombre. Por eso, contemplar sus hechos, sus gestos, meditar su comportamiento, sus palabras, cada uno de los acontecimientos de su vida terrena y actualizarlos a nuestra vida cotidiana, traerlos al presente. A mí de pequeño me decían los catequistas, yo no sé si los catequistas lo siguen diciendo, eso de cuando tengas algún problema piensa, ¿cómo habría actuado Jesús en mi situación? Y eso que ahora ya de adulto te parece una tontería, no es ninguna tontería, es una realidad. Jesús es nuestro modelo, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Mirad, os voy a hacer también una revelación fantástica. Dios habita en nuestro corazón. Sabemos que Dios es creador y que por tanto, pues está en lo creado, en la creación. Contemplamos el mar, la inmensidad del mar, contemplamos la naturaleza y podemos descubrir a Dios. También hemos comentado que lo podemos encontrar meditando la Sagrada Escritura, contemplando los hechos y palabras de Cristo. Pero es importante caer en la cuenta de que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, templo de Dios en definitiva. ¿Qué consecuencias se desprende de esto? Que Dios siempre, y lo voy a decir otra vez, siempre está con nosotros. Pero claro, habita en nosotros, pero es tan difícil escucharlo. Es que vivimos en un mundo que evita el silencio. Cuando pasamos por la calle, llevamos los cascos puestos escuchando música. En el coche, la radio. Muchas veces llegamos a casa y lo primero que encendemos es la tele. Lo dejamos de fondo. Vamos, lo digo porque yo me veo reflejado en algunos de estos ejemplos. Y sin embargo, es muy importante hacer silencio, porque es en ese momento cuando nos podemos enfrentar a nosotros mismos, a nuestra realidad, ver lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida. Y a lo mejor nos da miedo hacer ese silencio porque tememos lo que vayamos a descubrir, nos asusta. Pero recordemos que Dios vive en nosotros, que nos conoce y nos ama, y que siempre está dispuesto a perdonarnos, porque por encima de todo nos ama.
Y eso solo lo descubrimos en el silencio a través de la oración. ¿Cómo rezar? Pues sencillo, no requiere grandes heroicidades. Basta con buscar un lugar tranquilo, tenéis aquí una capilla, hacer silencio, entrar en vuestro corazón, presentarnos ante el Señor tal y como somos, con total sinceridad, con nuestras miserias, pero también con nuestras virtudes, porque somos hijos de Dios. Y Dios da a cada uno de sus hijos unos talentos. Somos creación suya y somos preciosos a sus ojos. Mirad, he bautizado a muchos niños y os puedo asegurar que ningún padre me ha dicho: hijo, a ver si con el agua se me hace más guapo, porque mira qué feo el niño. No, para un padre todos sus hijos son los más bonitos del mundo. Pues para Dios también lo somos. Por eso, en esos momentos de oración, permanezcamos tranquilamente con Él, disfrutando y saboreando su compañía. Pero claro, en la oración, como en la vida, todo progresa. De niño nos enseñaron a lo mejor el Jesucito de mi vida y poco más. Lo rezábamos por la noche y quizá entendíamos perfectamente lo que significaba hablarle a Dios como un verdadero Padre. Pero luego con los años fuimos ganando un poquito en escepticismo. Rezábamos pero sin grandes pretensiones. Más porque sí, que por cumplimiento. A veces con verdaderas crisis de fe ante la ausencia de respuesta a las plegarias, a lo que le pedíamos al Señor. Otros, sin embargo, no. Siempre se han mantenido firmes y han ido evolucionando positivamente. Los procesos de fe, desde luego, la evolución de cada uno es muy diversa. Hay tantos como personas. Pero no debe asustarnos si al meditar sobre nuestra vida encontramos progreso, pero también retrocesos en nuestra relación con Dios. Es normal. Vivimos en constante cambio y somos hijos de nuestro tiempo. De todo esto se hace cargo el Señor. Pero del mismo modo que Él no se cansa de esperarnos, que nos acompaña siempre, también nos espera de nosotros que nos esforcemos por vivir intensamente de nuestra relación con Él. La intención de Dios no es que alcancemos de un día para otro la perfección, sino que nos sintamos uno con Él. De hecho, hay un gran peligro, como anuncié al principio, en creernos perfectos, porque nos hace soberbios. Nos creemos autosuficientes e independientes. Sostenemos la absurda idea de que no le necesitamos. Como no lo vemos con nuestros ojos ni le palpamos con nuestras manos, no existe. No repercute en nuestras vidas, es un cero a la izquierda. De modo que lo que queramos conseguir en nuestra vida tenemos que lograrnos únicamente por nuestros propios medios, gracias a nuestro esfuerzo personal y puede que algún golpe de suerte. Sin embargo, el que se sabe necesitado se pone en comunicación con Dios. ¿Cuántas veces acudimos a Dios en los momentos de desesperanza? Pues eso no es malo, al contrario, es muy bueno. Dios nos quiere consolar y Dios quiere que sepamos que contamos con su consuelo. Por eso no se trata de conseguir una perfección ideal, sino de no prescindir de Dios. Ese es el lazo que nos santificará. Mirad, San Pablo, el apóstol San Pablo, se quejaba, decía, hay que ver que Cristo no me ha liberado, él lo llamaba el aguijón de la carne. Pero eso le valió para descubrir que él no era autosuficiente, sino que le basta su gracia. Como decíamos, la oración no es una técnica, es una gracia, le basta la gracia. Mirad, cuando visito enfermos en sus casas o incluso en la residencia de ancianos, tanto cuando era voluntario como luego he estado trabajando de médico, los veranos, hay un hecho indiscutible. El anciano que reza vive con más serenidad y asumiendo mejor su ancianidad, su próxima muerte. El otro está desesperado, teme a la muerte, tiene miedo a la muerte. Pues bien, esa es la confianza en la oración. ¿Cuántas personas he visitado, ancianos y no tan ancianos, yo conozco, que tienen una mesa camilla con un montón de estampitas y le rezan a los santos? Y todo el día dicen, yo le estoy todo el día rezando, voy a la cocina y le digo, ay, Señor mío, acompáñame, ay, no sé cuánto. Eso que nos parece a lo mejor
algo de broma. Eso es un testimonio de fe auténtico. Podemos aprender muchísimo de ellos, porque esas personas no se sienten solas, porque no están solas. Dios está con ellos. Además, mirad, estas personas les pasa como al Señor. En la oración en el huerto decía Jesucristo, si puede ser que pase, pero lo principal es que se cumpla tu voluntad. Pues a estas personas les pasa igual. Hombre, si me puedes arreglar estas piernas, Señor, si me puedes no sé cuánto. Pero vamos, en el cierto modo asumen que han llegado a esa edad en la que ya no hay una mejoría. Y no por eso se desengañan ni dejan de rezar. Siguen confiando. Porque al fin y al cabo saben que el premio es la resurrección. ¿Y qué peligro veíamos? Bueno, pues hemos visto la soberbia, la falta del tiempo, la falsa humildad, rezar solo cuando apetece, de tarde en tarde. Pero otro peligro es la rutina. Es bueno buscar momentos fijos para hacer oración. A los sacerdotes a los que nos preparamos para ello tenemos unas oraciones prefijadas, pero también nos dice, mirad, antes de veros inmersos en toda la actividad durante el día, por la mañana dedicar 1 hora de oración personal y luego por la noche el examen de conciencia. Bueno, pues cada uno debe buscar ese rato fijo de oración. Lo mismo que tiene 1 hora a la que se levanta para ir al trabajo, de desayunar, de almorzar, pues un rato para el Señor, un rato fijo. Pero sin caer en esa rutina. Es lo mismo que un matrimonio. En el matrimonio hay que alimentar el amor, dicen. Yo no estoy casado, pero dicen que hay que alimentar el amor. Yo lo veo en mis padres, mis hermanos, mis amigos. Pues esto es lo mismo, la oración, o sea, la comunicación con Dios hay que alimentarla. Y se alimenta, bueno, pues probando distintos tipos de oración. No cambiando cada 5 minutos como veremos, pero sí que hay que buscar ese aliciente en la oración. No es bueno rezar un Padre Nuestro deprisa y corriendo. Sería como regalarle una flor mustia a nuestra madre. No está bien, es nuestra madre. Pues no está bien rezar un Padre Nuestro corriendo, es nuestro Padre. La pereza, la rutina, la pérdida del amor primero son enemigos de la oración. Nos dificultan ese diálogo con Dios y hay que estimularlo. Y otro peligro son las distracciones. Es inevitable distraerse múltiples veces. Tenemos 1000 cosas en la cabeza que requieren nuestra atención, nuestros desvelos y que no se nos pueden olvidar. Por eso, muchas veces cuando estamos orando y nos distraemos, tranquilamente, con dulzura, vamos a reconducir nuestra alma a Dios. Vamos a ofrecerle esos motivos de distracciones, de preocupaciones, vamos a ofrecérselos a Dios, que nos dé su perspectiva. Y si nuestro rato de oración no consiste más que en divagaciones constantes, no es tan preocupante si hemos estado realizando el esfuerzo de volver a centrarnos en nuestra charla con el Señor. El Señor lo valora, valora el esfuerzo, valora esa voluntad de querer mantener el contacto con Él. Porque Él es nuestro Padre, porque nos quiere. Es como el padre que consuela a su hijo tras un mal resultado de un examen porque sabe que el hijo estudió. Pues si nos hemos distraído, pero hemos hecho el esfuerzo, hemos puesto la voluntad, el Señor nos comprende. ¿Qué condiciones son necesarias para esa oración? Bueno, pues lo primero, el tiempo. Como decía, buscar ese hueco. Y si puede ser, pues eso, en el mismo momento del día, mejor. Y debe ser un momento sagrado, pero eso de sagrado no quiere decir solitario. Cristo invitó a sus discípulos a rezar. Pues compartámosla con la pareja, con los hijos, con la familia. Pero como decía, 5 minutos es insuficiente. 5 minutos es el tiempo que dedicamos a despachar a una persona que es así, sí, rapidito. No, tampoco cada 3 semanas vamos a dedicarle 2 horas al Señor. No, en el término medio está la virtud. Por eso es fundamental la fidelidad en la oración. El lugar. Desde chicos nos enseñan, Dios está en todas partes. Y es verdad, yo no voy a discutir eso. Pero, y como dijimos antes además, Dios está con nosotros siempre, siempre, siempre. Sin embargo, del mismo modo que es difícil
escuchar la tele y a la mujer al mismo tiempo, aunque algunos tienen talento, tampoco podemos rezar con Dios y hacer otra cosa al mismo tiempo que acapare toda nuestra atención. Por eso es recomendable que en ese rincón de nuestra casa pues tengamos una imagen de Jesús, la Virgen de las Angustias, un crucifijo, algo que nos lleve a la devoción, que nos ayude para entrar en oración. La postura no es importante en sí, pero sí es conveniente que sea una postura cómoda. Como decía, no hay que estar boca abajo haciendo yoga, no. Una actitud, una postura cómoda que favorezca la estabilidad, el recogimiento. Pues si uno está cómodo de rodillas, sentado, de pie, como que esté cómodo, porque debe sentirse cómodo ante su Padre. ¿Y qué métodos de oración? Bueno, pues no hay un único método. Sí, lo que sí hay es una oración universal y esencial, que es el Padre Nuestro, la que nos enseñó el mismo Cristo, con la que hemos empezado. Pero da igual el método, en todos ellos siempre va a haber momentos de aridez, es algo inevitable. Pero es en esos momentos de aridez cuando descubrimos realmente si nos buscamos a nosotros mismos, buscamos a Dios. Si perseveramos es porque buscamos a Dios. Por eso decía antes que había que alimentar la oración cambiando de método. Si vemos que un método nos hemos estancado y no nos ayuda, pues podemos cambiar de método. Lo que no es conveniente es, venga, voy a dedicarle media hora. De las 10 a las 10:05 rezo el Padre Nuestro y el Ave María, rezo un misterio del Rosario. De las 10:05 a las 10:10 leo el Evangelio. De las 10... No, o sea, el método que tengamos, pues vamos a saborearlo, a disfrutarlo. Porque es que es como si estuviéramos hablando con alguien y cambiáramos cada minuto de tema de conversación. Bueno, espérate, hijo, vamos a terminar este tema y ahora seguimos con el siguiente. Pues esto es lo mismo. Hay un tipo de oración que aquí algunos lo usan y les da buen resultado. Se llama la oración del corazón, es muy típica de Oriente. Y es todo el día repitiendo una letanía, como un suspiro. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Santa María, ayúdanos en este día. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ese tipo de letanía todo el día. Una oración sencilla que nos mantiene como un cordón umbilical, que nos une constantemente al Señor. El rosario es una oración muy sencilla, que tiene la ventaja de tener las oraciones fundamentales, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, que nos permite acceder a la humanidad de Jesús, contemplar esos misterios fundamentales de su vida. Y nos une a María, la gran medianera de todas las gracias. La adoración al Santísimo. El mismo Cristo quiso quedarse real y verdaderamente entre nosotros. Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, nos dice el Señor. Y cumple su promesa por medio de la Eucaristía. A veces nos quejamos de que no vemos a Dios, pero si bien contamos con las imágenes, como la de Jesús que nos preside, contamos con su presencia real en el Santísimo Sacramento. Dios, que tiene un amor infinito, no deja de sorprendernos. Dios siempre ha elegido lo pobre, lo despreciable y lo humilde del mundo para manifestarse. Y una vez más hace algo increíble. Permanece con nosotros bajo las especies del pan y del vino que después se van a transformar en su cuerpo y en su sangre. No adoramos a un becerro de oro, ni a algún famoso de turno. Adoramos al Señor, adoramos a Dios. Ante Él podemos aplicar todo lo dicho hasta ahora sobre la oración. Podemos rezar el Padre Nuestro, contemplar la lectura de la Sagrada Escritura, contarle nuestras alegrías y penas. Es nuestro Padre. También existen los retiros espirituales. Se tratan de momentos fuertes de oración. No sé si alguno habrá tenido la oportunidad de hacer alguno. Puede abarcar desde solo una mañana o todo un fin de semana, incluso ya serían ejercicios si dura la semana entera, ¿no? Consiste en dirigirse a un lugar apartado y un sacerdote o otra persona cualificada va guiando la oración. Es una experiencia de Dios intensa, porque se pide incluso que se apaguen los móviles, que se corte la comunicación en el exterior para encontrarte tú solo con el Señor. Y luego también tenemos, como decíamos, las charlas amigables con Dios. Dios es nuestro Padre, pero también nuestro mejor amigo. Hay una estampita típica. Jesucristo, el amigo que nunca falla. Pues es verdad, Dios es nuestro mejor amigo. Combina lo mejor de los dos, de un Padre bueno que se deleita, que le alegra escuchar
a su hijo y el mejor amigo con el que podemos ser perfectamente naturales, ser como somos, contarle lo que queremos sin disimulo, porque no se va a escandalizar ni de lo malo ni de lo bueno, sin temor a caer en la vanidad, puesto que si nos alegramos de algún talento, al fin y al cabo se lo debemos a él. Dios nos ama y la forma de demostrarle nuestro amor es por medio de la oración. Por eso oremos y entremos en comunión con Él. Y ya como conclusión, vamos a ver cómo es la confianza en la oración de Cristo en el Huerto de los Olivos. Hemos dicho que hay que confiar en el poder de la oración, aunque luego no salga todo como esperamos. Que lo importante es perseverar y rezar como Cristo hizo a lo largo de su vida, incluso en el momento crítico de su pasión. Pero muchas veces pensamos, es que Cristo es inalcanzable. Cristo es Dios. Sí, Cristo es Dios, pero también se hizo hombre. Por tanto, no debe ser inalcanzable. Dios mismo se quiso encarnar para que lo sintiéramos como a un hermano, para que tuviéramos un modelo cercano. Porque Cristo es nuestro modelo, lo hemos dicho durante la conferencia muchas veces. No estoy poniendo como modelo a nadie más, solo a Cristo. A Él podemos acudir en caso de necesidad, porque experimentó también la preocupación, la angustia. Y hablando de angustia, otra persona que nos sirve de modelo es la Santísima Virgen María, que nos preside en esa vocación. Porque efectivamente así se sintió, angustiada ante la injusticia cometida contra su hijo y el dolor que tuvo que soportar por la tortura a la que le sometieron. Pero mirad, nuestro tema es la confianza en la oración y nos presiden dos imágenes muy relacionadas con ese tema. Porque hemos visto que el Señor reza para encontrar consuelo y fuerzas. Y también sabemos que la Virgen, pese a la angustia que sintió en lo más profundo de su ser, pese al desgarro que suponía el ver las torturas a las que fue sometido su hijo, no perdió la fe, se agarró a ella y se mantuvo firme en la esperanza, firme en la oración. De hecho, nos narra la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, que los discípulos se encontraban reunidos en torno a María justo antes de recibir al Espíritu Santo. Ella se convirtió en el pilar de la fe cuando su hijo desapareció. Por eso, en los momentos de desesperación, podemos y debemos acudir a ellos en busca de ejemplos de vida, pero sobre todo de consuelo y de esperanza. Solo hace falta rezarles con devoción. Demostremos que confiamos en la oración. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que hemos ganado el tiempo. Yo creo que de aquí, por lo menos espiritualmente, hemos salido nutridos y la verdad es que le damos las gracias a Pablo porque ha realizado su función perfectísimamente y yo creo que todos los presentes a partir de ahora vamos a afrontar la oración de otra manera, ¿no? Un poco con más conocimiento de causa, que es de lo que se trata en esta charla formativa. Ya sin más, le vamos a hacer un pequeño obsequio a Pablo en agradecimiento a esta primera vez que ha tenido contacto con nosotros y nos ha dado bueno, en primer lugar, Pablo, en recuerdo y después, como es tradicional, no empezar a reírte, por favor. Le hacemos entrega de un lote de productos de la hermandad. Aquí tienen tanto poesía como festival de Granada.
para que por lo menos nos conozca un poco más desde nuestros orígenes, aunque bueno, ya nos irás conociendo. Sí. Ya nos irás conociendo y evidentemente aquí tienes tu casa, Pablo, para lo que quieras, ¿no? Venga. Hoy, como es sábado, vamos a terminar cantando la Salve a la Virgen. Salve Madre. Salve Madre, de la tierra de mis amores, te saludan los cantos que alza el amor, reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te aman mejor. Virgen Santa, Virgen pura, viva esperanza y dulzura del alma que en ti confía, Madre de Dios, Madre mía, mientras mi vida alentare, todo mi amor para ti, mas si mi amor te olvidare,